Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, en este día quiero llevar una meditación de la palabra de Dios. Como siempre, le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que van a escuchar y a ver este video. Y quiero hablar en este día acerca de la palabra de Dios, pero sobre todo acerca del Evangelio de Cristo, ¿no? Específicamente vamos a hablar del Evangelio. Y para hablar del Evangelio tenemos que tomar la Biblia y tomar un pasaje bíblico que está en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios la escudriñamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, aquí encontramos hablar del Evangelio, ¿verdad? Específicamente, ¿qué es el Evangelio? Y en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando ustedes van a ver este video, quiero que ustedes sepan qué es el Evangelio en realidad. Porque vivimos tiempos peligrosos donde están hablando de un evangelio que no es de Cristo. El evangelio significan las buenas noticias de salvación. ¿Saben ustedes? El evangelio de Cristo es el que cambia vidas, el que cambia mente, cambia corazones, cambia un estilo de vida, lo cambia al hombre. Entonces el evangelio de Cristo, cuando nosotros lo recibimos genuinamente en nuestro corazón, porque para recibir el evangelio necesitamos arrepentirnos. Dice la Biblia que en el arrepentimiento Jesucristo llega con poder. Ahora, el Evangelio de Cristo está considerado como una dinamita, la dinamita de Dios, que llega a una vida y la explosiona, le saca todo y comienza a entrar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nueva criatura. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que si estás en Cristo, nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron. Es decir, que cuando Cristo llega a nuestras vidas con ese poder, con esa dinamita, explosiona todo y comienza a poner su fundamento. Comienza a poner lo que Él es en realidad a través del Espíritu Santo. Porque mientras no tenemos un encuentro con Jesucristo a través del arrepentimiento, no puede llegar el Espíritu Santo a nuestras vidas y entonces no podemos entender qué es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la buena noticia de salvación. Ahora, cuando el Evangelio de Cristo llega a nuestras vidas genuinamente, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, simbólicamente, y llega Jesucristo y nos cambia este corazón de piedra, nos cambia la mente, nos cambia dirección, nosotros somos personas diferentes. Y esto es lo que dice Dios. Ahora, quiero que ustedes sepan qué hace el Señor Jesucristo cuando llega con poder a nuestras vidas. ¿Qué pone en nuestra interior? Lo primero que pone Dios cuando llega a nuestras vidas, pone su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas y el Espíritu Santo de Dios se constituye en nuestro maestro principal. Tenemos maestros, claro, personas que nos van a ayudar para crecer espiritualmente, pero si no está el maestro principal, que es el Espíritu Santo, porque esta palabra fue escrita a través del dedo de Dios. Muchas personas escribieron la Biblia, fueron más o menos 40 personas, entre profetas, apóstoles que escribieron la Biblia, pero fue por el dedo de Dios, fue por la inspiración de Dios que la Biblia fue escrita. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para intuir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios, inspiró al hombre a través de su Espíritu Santo para que pueda escribir todo lo que Él quiere que esté en este libro bendito. Los 66 libros de la vida significan las buenas noticias de salvación. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios cuando llega una vida genuinamente cuando lo recibimos en nuestro corazón? Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, 26
y 27, os daré un corazón nuevo y pondré una mente nueva dentro de vosotros. Quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y te daré un corazón sensible para que tú guardes mis estatutos y los pongas por obra. Lo primero que Dios hace en una vida, cuando genuinamente recibimos el poder de Dios, el Evangelio de Cristo, cambia la mente, cambia el corazón y pone por último su Espíritu Santo. Ahí en el libro de Ezequiel 36, 26, 27, dice que pone su Espíritu. Ahí está con E mayúscula. Ustedes lo pueden revisar en su casa, en la Biblia. 36, 26, 27. Dice que nos da un corazón nuevo, una mente nueva y por último pone su Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo de verdad, para que con ello nosotros podamos entender esta palabra. Porque mientras no llega el Espíritu Santo de verdad a nuestras vidas, no podemos entender las Escrituras. Eso dice el libro de Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque el hombre natural no huele las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo, dice también Corintios, capítulo 2, los que hemos recibido a Cristo, nosotros conocemos de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios que llega a nuestras vidas nos hace entender esta palabra para ponerla en práctica. Entonces, el Evangelio de Cristo no es religión, es un poder para cambiar la mente, cambiar el corazón. Esto es lo que hace Dios. Entonces, una vez que Jesucristo llega a su vida y a mi vida, a través del Evangelio de Cristo, que cambia la mente, cambia el corazón, entonces sí podemos entender su palabra. Dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice luego, primero, el capítulo 15, 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto será podado y llevará más fruto. Pero todo pámpano que no lleve fruto será cortado, extinguido y será echado al fuego, a la candela. Y el versículo 5 de Juan capítulo 15 dice que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Yo no sé qué ha hecho usted con su vida. No sé cómo quiere usted entender a Dios, pero dice la Biblia, su palabra, que alejados del Señor, alejados de su Espíritu Santo que está en nuestras vidas, cuando lo recibimos, nada podemos hacer. Un hombre natural puede leer la Biblia, claro, pero no la puede entender de acuerdo a las cosas de Dios. La puede entender de acuerdo a su manera. Esa es la carnalidad que existe en diferentes religiones, que estudian la Biblia, pero la carnalidad no los deja entender de acuerdo a los propósitos, a los mandamientos, los principios, los preceptos de Dios. Entonces la gente estudia la Biblia humanamente, pero no la puede entender, porque humanamente no la podemos entender. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para poder entender estas escrituras a través de nuestros maestros que nos enseñan, que nos forman, que también tienen el Espíritu Santo y ellos han sido cobijados por Dios. ¿Qué más hace Dios en nuestras vidas? Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, el Evangelio de Cristo, dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, que nos da una nueva naturaleza. Dice que somos partícipes de una nueva naturaleza. Esa naturaleza es la naturaleza divina, porque somos humanos. La naturaleza humana para tener relación con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas aquí en la tierra, pero es necesario recibir una nueva naturaleza. Esa naturaleza que llega a nuestras vidas es la naturaleza del Espíritu de Dios, la naturaleza divina. Con esa naturaleza divina podemos entender este libro y ponerlo en práctica y ponerlo en manifiesto. Ahora, cuando Cristo llega a nuestras vidas, aquí está el problema de la gente que se tira para atrás y dice, pero ¿cómo? Cuando Cristo genuinamente llega a nuestra vida, hay un cambio total. Por ejemplo, la persona que tomaba, el borracho, deja de tomar. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas y nos redarguye la conciencia y deja uno el licor. El adicto, el drogadicto, el que andaba con muchas drogas, cuando el Espíritu Santo de Dios genuinamente ha llegado a su vida, el Espíritu Santo de Dios no lo deja que él siga consumiendo. Y aquí está la grave equivocación de los psicólogos humanamente terrenales. Dice que cuando el drogadicto deja de tomar, y a algunos se les ha metido eso, que le viene la mona, el mono y un poco de tonteras que inventan. Pero cuando el drogadicto, el alcohólico, llega a Cristo,
genuinamente lo recibe a través del arrepentimiento, las cosas viejas pasaron y no hay obsesión. Ese hombre dejó todo, esa mujer dejó todo, porque Dios a su vida llegó y le cogió a él su mente, su corazón, y lo tomó a cargo. Créanlo, el que recibe a Cristo en su corazón genuinamente, las drogas y el alcohol quedan erradicados en ese mismo momento y ya no hay intención de seguir consumiendo. Claro que la tentación sí está cuando un drogadicto alcohólico ha recibido a Cristo genuinamente, cuando se ha arrepentido, hay bien las tentaciones de los hombres, de los amigos, entre comillas, que quieren llevarlo otra vez a la perdición. Pero el Espíritu Santo de Dios, que recibió ese borracho, ese drogadicto, en ese tiempo, le redarguye su conciencia, le dice, ¿dónde quieres ir otra vez? Al polvo, a la tierra, a revolcarte como el puerco. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda de esa vida pasada. Entonces el Evangelio de Cristo es un cambio de vida. No es como algunos argumentan, cuando usted llega a Cristo en su corazón. Mire, porque en este tiempo vivimos un tiempo tan peligroso. Vea, escuchando en las redes, y yo me angustio cuando escucho que gente habla de religión en el sentido que tienes que dejar de vestirte así. Por ejemplo, muchos predican el evangelio del vestido, otros predican el evangelio del pantalón, otros predican el evangelio del arete, el evangelio del vestuario. Y el evangelio de Cristo es un evangelio integral, que cuando uno llega a conocer a Cristo, cambia su corazón, cambia su mente, y es uno que se descubre y se da cuenta cómo debe andar. Los pastores a veces, lamentablemente, líderes que han sido mal formados, les enseñan al congregado, les echa miedo, diciéndole que si se ponen un pantalón las mujeres, ¡ay, qué pantalones! Y escúchenme bien, hay pantalones de mujer y pantalón de hombre. La mujer puede usar un pantalón, claro que sí, pero no que sea tampoco un pantalón que vaya a enseñar todo su bulto, todo su cuerpo. Un pantalón para mujer. Entonces, eso está bien. Pero a veces le han enseñado el evangelio del pantalón, el evangelio del arete. Y ese evangelio no es el que Dios trajo para usted y para mí. El evangelio de Cristo es el que cambia el corazón, cambia la mente, cambia nuestra manera de ser. Y cuando usted cambia la manera de ser, somos nueva criatura en Jesucristo. Entonces, quiero que ustedes sepan, queridos amigos y hermanos, que posiblemente están asistiendo a una congregación donde le están enseñando posiblemente cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Cada vez que su pastor, su líder, le enseñe las escrituras, cuando predique, usted dígale dónde queda eso. Porque es importante conocer la Biblia. Porque cuando conocemos la Biblia salimos de la ignorancia espiritual. Entonces les digo una cosa en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Mirando a través de las redes, a veces me lleno de enojo. Porque el Evangelio de Cristo es un cambio de vida, un nuevo estilo de vida. El que robaba ya no roba. El sicario que mataba ya no mata porque se da cuenta de lo que ha estado cometiendo, ha estado haciendo cosas ilícitas y Dios le dice, ¿qué te pasa? Y cambia su mente, cambia su corazón. El Evangelio de Cristo, cuando llega a nuestras vidas genuinamente, cambiamos nuestro estilo de vida. Y yo les quiero decir que en este día Dios me ha puesto que hable de este tema del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo entonces es un poder que llega a nuestras vidas y cambia nuestra mente, nuestro corazón y nos hace personas diferentes. También dice la Biblia que nosotros, una vez que lo conocemos genuinamente a través del arrepentimiento, conocemos de Él muchas cosas. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién lo podrá instruir? Mas nosotros, los que genuinamente hemos recibido a Cristo a través del arrepentimiento, tenemos la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo, usted y yo no vamos a hacer cosas ilícitas. Con la mente de Cristo, usted y yo no vamos a hacer cosas que a Dios le ofende.
con la mente de Cristo, usted y yo no vamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces dice la Biblia que nosotros recibimos la mente de Cristo en el momento que Cristo llega a nuestras vidas. Ahora dice la Biblia también, ¿cómo podemos llegar a tener ese genuino encuentro con Jesús? Mire Nicodemo. Nicodemo, un hombre letrado, un hombre con mucha instrucción académica. Él estaba esperando la redención de Israel. Pero Nicodemo dudaba de Jesucristo, que andaba haciendo milagros, y dice, pero nosotros esperamos a alguien que venga a combatir a los romanos. Para el imperio romano estaba dominando a los judíos. Entonces dijo Nicodemo, pero será los milagros, los prodigios lo estaba haciendo Jesucristo. Entonces Nicodemo dijo, yo voy a ir donde él, le voy a preguntar. Y fue de noche. No fue de día, fue de noche porque era un hombre muy importante y donde iba de día y se encontraba con Jesús, los demás le iban a criticar. Él fue de noche. Y dice que lo tocó. Y dije, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le respondió, le dice, pero ¿cómo meterme otra vez al vientre de mi madre y nacer? No, Nicodemo, no es necesario que tienes que meterte al vientre de tu madre. Lo que es nacido de carne, lo que es nacido de carne es, sangre es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles lo que yo te digo. El nacer de nuevo es como el viento que sopla y tú no oyes el sonido para dónde va. Si va para el norte o el sur. Así que permíteme que yo llegue a tu vida. Y Nicodemo, por último, tuvo el arrepentimiento y recibió a Cristo en su corazón. El evangelio de Cristo no es externo, no es por mis manos, no es por mi ropa, no es por mis zapatos. El evangelio de Cristo es interno, cuando llega a nuestras vidas con poder y gloria y nos transforma. Y Nicodemo fue transformado. Y Nicodemo fue nacido de nuevo. Es un nacer de nuevo. El evangelio de Cristo es un nacer de nuevo, queridos amigos. No es una religión más como las que tanto usan la gente. No es una religión del vestido, ni del pantalón, ni de los aretes. Oiga, tanta pena me da a mí a escuchar a un pastor, a un disque pastor, pero es que no sé, Dios mío, ¿por qué? Que dijo que aquellos que habían ido al mundial a ver un partido de fútbol estaban condenados. ¿Cómo condenan a la gente? ¿Cómo condenan a la gente por un partido de fútbol? ¿Cómo condenan a la gente porque le gusta a usted el deporte? Hay muchos líderes que dicen que si ya una vez que llegas a Cristo, tienes que dejar el gimnasio, tienes que dejar el deporte, tienes que dejar todo, tienes que dejar mentira del diablo. Porque Dios quiere que nos mantengásemos sanos. Y el deporte es salud. Hay que caminar, hay que trotar, hay que hacer deporte. Pero siempre y cuando dejando las horas que vamos a la iglesia cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús. Primero, nuestro Señor. Dice la Biblia, primero, el reino de Dios y la justicia, y lo demás todo vendrá por añadidura. Mateo 6:33, para que lo anoten. Entonces, no es pecado hacer deporte. No es pecado irse a bañar a la playa. No es pecado irse a bañar a una piscina. No es pecado salir de paseo. Pecado no es nada de eso. ¿Sabe qué es lo que el hombre tiene que hacer primero, el ser humano? Es tener un encuentro con Jesucristo. Nacer de nuevo. Que Cristo llegue a nuestras vidas y nuestras mentes son transformadas. ¿Y cómo es que tengo que nacer de nuevo? El libro de Romanos capítulo 10, aquí dice el libro de Romanos capítulo 10, yo lo voy a leer, 10, 9, el capítulo 10, 9 y 10. Aquí dice la palabra de nuestro Dios. Que si confesamos con tu boca, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que Cristo genuinamente llegue a su vida, debe de usted creer que Jesucristo murió y resucitó. Y en segundo lugar, que si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y necesitamos de su salvación, necesitamos de su perdón,
de su amor, necesitamos de su Espíritu Santo y debemos decir, Señor, yo quiero que hoy entres a mi vida para que gobiernes mi ser y me hagas un hombre, una mujer nueva, que me hagas una persona distinta, que yo pueda entender tu palabra y que yo la pueda poner en práctica, que tú me ayudes para seguir tu camino, Señor. ¿Y por qué es necesario tener un encuentro con Jesucristo? ¿Por qué es importante recibir a Cristo? Porque la Biblia dice en Timoteo que después de la muerte viene el juicio, para salvación o condenación. Para salvación los que han creído, los que han tenido un encuentro personal con Cristo, los que han nacido de nuevo. Y para condenación aquellos que despreciaron la salvación, aquellos que no quisieron ser salvos, aquellos que dijeron, no, yo quiero ser igual. Pero para los que nos arrepentimos, para los que nos humillamos delante de Dios. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo deja fuera. Requisito para tener un encuentro con Jesucristo, un corazón contrito y humillado. Nada más. Un corazón derrotado, dándose cuenta de que usted y yo no somos nada sin Cristo. La Biblia dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. No es una religión la que cambia al hombre, es Cristo que nos cambia a nosotros, a través de su poder, a través del Evangelio, el original, el integral. Cambia la mente, cambia el corazón, cambia la vida, cambia todo y nos hace personas diferentes. Una vez más le digo, una vez que Cristo llega a su vida, si usted ha andado en drogas, Cristo le quita toda la obsesión de las drogas. Si usted ha andado en alcohol, en alcoholismo, Cristo le quita toda la obsesión de alcoholismo y le hace una persona diferente, para pensar diferente. Aquí no viene la mona ni el mono, como dicen que le da la mona. Eso yo he escuchado de algunos. Si usted genuinamente recibe a Cristo y se arrepiente, porque para que Cristo llegue a nuestras vidas necesitamos tener un arrepentimiento. Porque la Biblia dice claramente en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, todo hombre y toda mujer, por muy buena que sea, está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos fueron los que ingresaron el pecado original y ese pecado original no lo podía limpiar nadie mientras que Cristo no venía y morir en la cruz del Calvario y a través de su sangre preciosa nos libró. Dice que la paga del pecado es muerte y Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es decir, que Dios nos enseña, la Biblia nos enseña que el pecado original vino por Adán y Eva, pero Jesucristo vino a salvarnos. La dádiva de Dios significa la misericordia, el perdón, el amor de Dios. Derramó su sangre para que usted y yo seamos salvos. La salvación es para todos, pero para todos los que genuinamente nos encontramos con Cristo. Ahí está la salvación para todos. El que quiere, lo recibe. El que quiere, nace de nuevo, porque Cristo quiere que todos nazcamos de nuevo. Todos tengamos esa nueva experiencia del nuevo nacimiento. Pero de nosotros dependemos si queremos nacer de nuevo o queremos seguir viviendo en la carnalidad. Cristo salva, Cristo sana y santifica y Cristo viene otra vez. ¿Saben ustedes que cuando Cristo llega a nuestras vidas, Cristo cambia todo y nos hace personas diferentes? Y podemos decir, sentirnos libres, porque la verdadera libertad viene cuando Cristo llega a su vida. El verdadero perdón llega cuando Cristo llega a su vida. La verdadera paz llega cuando Cristo llega a nuestras vidas. Eso dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turban vuestros corazones ni tengan miedo. Es decir, cuando Cristo llega a su vida y a mi vida, esa paz es genuina, esa paz permanece, esa paz es eterna, esa paz es verdadera y duradera. Esa paz que usted le recibe a través de muchas cosas que cree, a través de alguna experiencia, de algún logro que usted consiguió, es una paz ficticia, es decir,
que hoy la recibe y mañana se acabó. Esa paz no es la paz verdadera. La paz verdadera viene cuando Cristo llega a nuestras vidas con el poder de Él y nos da esa paz en nuestro corazón, en nuestro ser y nos hace personas diferentes. ¿Es necesario recibir a Cristo en nuestras vidas? Claro que sí. ¿Qué ganamos? Ganamos la vida eterna. Porque la Biblia dice que después de la muerte hay vida eterna. ¿Para salvación o para condenación? Sin Cristo, perdidos. Con Cristo, somos más que vencedores. No sé si usted entendió este mensaje, pero yo sí creo que algo se les quedó en su corazón. Una cosa hay que hacer, tener un encuentro con Jesucristo a través del arrepentimiento. Si usted se arrepiente en esta tarde, en este día, en esta noche, si usted se arrepiente genuinamente de todas las ideas absurdas que ha tenido y hoy dice, de verdad entendí este mensaje y me doy cuenta que el Evangelio de Cristo no ha sido religión, sino salvación, y yo quiero recibir a Cristo en mi vida a través de su Espíritu Santo. Si usted lo quiere hacer en este día, yo voy a componer una oración y esta oración yo la escuché a través de un predicador en el año 96, el 10 de noviembre del año 96, en el estadio Chirijo de la ciudad de Milagro. El pastor Roberto Almeida de Sousa, que dijo, hoy es tu día, arrepiéntete y recibe a Cristo. Y yo en ese día me derroté y dije, Cristo, quiero recibirte, quiero que tú me hagas esa persona diferente. Y desde ese momento le sirvo al Señor. Y desde ese momento mi vida cambió. Porque cuando Cristo llega a una vida, genuinamente, cambia nuestro estilo de vida. ¿Quiere usted tener un encuentro con Jesús? Yo le voy a hacer una oración. Y yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos y dígaselo así al Señor. Tal vez usted ha estado viendo alguna religión, pero no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Tal vez usted es un hombre religioso que va a una iglesia, pero no ha recibido a Cristo en su corazón. Tal vez usted es una mujer que es humilde y va a la iglesia, pero todavía no tiene un encuentro con Jesús. Y yo a usted, querido hermano, querido amigo, quiero que lo reciba hoy en su corazón para que experimente el verdadero nacer de nuevo. Solo Cristo lo da. Cuando confesamos con nuestra boca. Dígaselo así al Señor. Cierre sus ojos y dígaselo así. Señor Jesús, en este día, al escuchar de tu palabra y al darme cuenta el significado del Evangelio, hoy me derroto a mí mismo. Y te recibo, Señor, me arrepiento y te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Toma las llaves de mi vida y de toda mi voluntad. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, la Biblia, la palabra de Dios, la que no se equivoca, dice que ha pasado de muerte eterna a vida eterna y que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si así lo han hecho, yo lo animo a que busquen una congregación donde les prediquen sana doctrina. Eso es importante, que prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que prediquen la Biblia, no sueños, sino la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que han tenido la oportunidad de ver este video. Amén.